Buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que sería el último tema de nuestros programas, que sería aquella parte de la química en donde ponemos el énfasis al movimiento de los electrones, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos donde es relevante. Normalmente hemos tratado de comprender las reacciones químicas como el intercambio de los electrones o el compartir de los electrones. Pero acá, en particularmente, es como que los electrones van a fluir entre los reactivos y los productos, en el flujo dentro de un sistema, y siempre que los electrones se mueven, lo van a hacer a favor de un gradiente de potencia que va a ir disminuyendo, que es lo que le va a permitir el desplazamiento de los electrones entre los distintos centros, lugares, reactivos, productos en los que participen. Y esto esperamos hacerlos comprender que tiene una importancia bastante relevante en algunos ámbitos de la química, de la bioquímica, incluyéndola la farmacia, por supuesto. Entonces, toda esta parte de la química que tiene que ver con el movimiento de los electrones, la vamos a llamar la electroquímica, ¿sí? Bueno, básicamente es la responsable en gran medida de la energía que obtenemos, de las potencias. Todos nuestros dispositivos, ¿sí? Las computadoras, los celulares, prácticamente la mayoría tiene de respaldo una batería. Hoy mayormente son baterías de litio, a veces podemos tener las baterías comunes, que serían las del tipo de Clanchet, etcétera, etcétera. Las baterías de botón, ¿no? Muchas veces que son de plata, en fin, todos nuestros vehículos tienen una batería de plomo. Entonces, la generación de energía eléctrica por medio de una reacción química es hoy en día un tema de actualidad también. Entonces, para hacer esto vamos a mencionar a alguien que inició todo este campo, que fue Faraday, ¿sí? Que lo tenemos ahí en la imagen, en la portada. Faraday tuvo la característica de que era un hombre muy curioso, ¿sí? Fue muy criticado o bastante poco creído porque no tenía la formación académica de otros investigadores de ese momento, pero por un poco, gracias a ello, se pudo imaginar ciertas teorías o ciertas situaciones que después se pudieron comprobar. Una de ellas, de las más discutidas, eran el campo eléctrico que giraba en torno a los conductores, porque hasta ese momento no existía una fuerza que no tuviese un punto de apoyo. Y él decía que se generaba campos de fuerza en torno a los conductores, ¿sí? Entonces, esta idea de una fuerza sin un punto de apoyo, hasta esa época toda fuerza tenía un origen y un destino, esto era un campo curvo, costó mucho asimilarlo en su momento. Pero a él le debemos también la definición de electrolitos, que le hemos ocupado varias veces, y otros términos como ánodo, cátodo, ¿sí? También fueron acuñados por Faraday. Así que gran parte de los formalismos vienen, fíjese que prácticamente desde el siglo XVIII, principio del XIX. Y nuestro modelo de estudio, ¿sí? Básicamente para poder iniciarnos en estos temas, es un modelo de celda electroquímica, ¿sí? Que sería semejante a lo que vemos en la otra figura. Muy bien, entonces lo primero que necesito como base es que recordemos que era una reacción redox. Entonces para ello vamos a tener una que vamos a ocupar después, en una disolución de sulfato cúprico, que muchas veces es la que utilizamos a veces para por ejemplo, mantener el agua de las piletas. En esa solución de sulfato cúprico se va a introducir una lámina de zinc, o sea, un pedazo de zinc metálico, ¿sí?
y se va a producir una reacción redox. Esta es una reacción que es espontánea, ¿no? Tenemos la solución de sulfato cúprico, que es celeste, se introduce la lámina de zinc, el zinc tiene un color gris metálico, pero al introducir una solución se empieza a poner oscura. Y si se deja un rato, suficiente tiempo, uno ve que se genera un depósito de cobre sobre la lámina del zinc. Y si le prestamos atención, vamos a poder ver que la solución de sulfato cúprico se va haciendo cada vez menos intensa, cada vez más pálida o más clara. La solución porque los iones cúpricos van desapareciendo de la solución, que es lo que le da el color al medio. Bien, ¿no? Entonces, esta es una clásica reacción redox porque el zinc que estaba en la barra se disolvió y pasó a la solución. No le da ningún color porque los iones zinc no producen ningún color. Y sí se puede comprobar que el cobre se depositó en la superficie de la lámina de zinc. Entonces, esta clásica reacción redox se pudo separar que cada una de estas reacciones, lo que le pasa al zinc ocurre en un lado y lo que le pasa al cobre ocurre en otro, y esta fue prácticamente una de las acciones iniciales para poder obtener lo que hoy llamamos las pilas, ¿no? Por supuesto, también todo el trabajo de Galvani y de Volta allá en los 1700. Nosotros no vamos a ir tan atrás, vamos a quedarnos con algo más nuevo. Repasando un poquito más este concepto de redox, tenemos que decir que los procesos electroquímicos son las reacciones de óxido-reducción que, a ver, primero, todos los procesos electroquímicos son procesos redox, o sea, de oxidación y reducción. En todos los procesos electroquímicos, como alguien gana electrones, alguien se reduce. Y esos electrones de algún lado salieron, o sea que alguien perdió los electrones, ese alguien se oxidó. El que pierde se oxida, el que gana los electrones se reduce. Bien. Pero no todas las reacciones redox se pueden transformar en reacciones electroquímicas, porque yo necesito que las reacciones se produzcan de maneras tan separadas, cosa que los electrones se generen en algún lado, puedan migrar y llegar a otro. Entonces, cuando los electrones, yo tengo un espacio que migra, sí puedo decir que tengo un proceso electroquímico, si no tengo simplemente una reacción redox. Bien, en una reacción electroquímica mediada por procesos redox, básicamente vamos a tener dos grandes campos de comprensión. Por un lado es que vamos a obtener energía liberada, sobre todo como energía eléctrica, ¿sí? Por una reacción espontánea que nos va a producir electricidad, ¿sí? Una reacción espontánea nos libera energía que la vamos a convertir o vamos a obtener electricidad. Cualquier batería, cualquier pila. Bien. O este otro campo, también un campo importante, pero nosotros muchas veces por el tiempo de la materia no lo vemos, que es a través de una energía eléctrica, ¿sí? Podemos hacer que una reacción no espontánea se produzca, ¿sí? Llevar adelante, porque le estamos aportando energía, y un proceso no espontáneo se produzca. Entonces tenemos acá principalmente todo lo que es electrólisis, que sería, por ejemplo, la descomposición de una sustancia por causa de la electricidad. Por ejemplo, todo esto que se habló estas semanas pasadas del hidrógeno verde, ¿sí? El hidrógeno verde básicamente es la electrólisis del agua, o sea, ruptura de las moléculas de agua, a causa de una corriente eléctrica. ¿Cómo obtenemos esa corriente eléctrica? Bueno, lo que se busca es que sea renovable, que sea eólica o solar, y con ella producir hidrógeno. Entonces, digamos, es una de las cosas que estuvo ahora, que se ha hablado
últimamente. También con esta forma de electrólisis, muchas veces como se obtenían los cromados, los niquelados, ¿sí? Probablemente todos tengan o un dije, que sea a lo mejor plateado, dorado, depósito de oro, etcétera, etcétera, ¿no? Todas aquellas que dicen bañado en oro, ¿sí? Son procesos que se obtienen a través de esta electrólisis. Bien, así que si a alguno le gusta la joyería, acá tiene un campo para incursionar, ¿no? Bien, entonces un ejemplo de procesos redox, y normalmente lo que hacíamos, esto es que un repaso de lo que ya habíamos visto en general 1 de reacciones redox, es que el magnesio, ¿sí?, en presencia de oxígeno se quema, dando una luz muy fuerte, muy blanca, para producirme un polvo blanco que da óxido de magnesio, ¿sí? En esta, la hemireacción, que le ocurre al magnesio, es que el magnesio va a perder electrones, entonces si pierde electrones es quien se va a oxidar, ¿sí? Entonces ahí tenemos que 2 átomos de magnesio van a perder 4 electrones. Esos 4 electrones van a ser ganados por el oxígeno. El oxígeno tiene una gran tendencia a reducirse, por eso es el que oxida al magnesio. Entonces, estos términos, el que se reduce es el agente oxidante, el que se oxida es el agente reductor, ¿sí? Entonces, son términos también que vamos a ver relacionados en este campo que tenemos que aprender a manejarlo. Bien, entonces el oxígeno es la reacción de reducción. Esta reacción, bien, da una luz muy blanca. Es aquella que se utilizaba en las primeras etapas de la fotografía, en donde se ponía un poco de magnesio en polvo y se daba una combustión con alguna llama y producía los primeros flash, ¿sí? Un destello muy rápido, muy potente y una luz muy blanca, ¿no? Aquello de míreme el pajarito que decían, que lo vemos en las películas viejas, ¿no? O bien, si uno toma una cinta de magnesio, ¿sí?, y la enciende, también vamos a ver que al quemarse produce una luz muy blanca. Es importante también que nos demos cuenta cómo varían los estados de oxidación. Entonces, por ejemplo, si decimos, tenemos el magnesio metálico. Si tengo el magnesio metálico, obviamente su estado de oxidación va a ser 0. El oxígeno, en su estado elemental, también es 0. Me va a pasar el magnesio, si bien el óxido de magnesio es un compuesto neutro, pero el magnesio va a tener un estado de oxidación de +2 y el oxígeno un estado de oxidación de -2. Entonces, tenemos que tener en cuenta también el balance eléctrico. Si en los reactivos tenemos una carga neutra, en los productos tenemos que tener una carga neutra. Si la suma de los reactivos tienen carga, la suma de los productos también tienen que tener carga. Bien. Me quiero detener en un par de ejemplos que son relevantes en el ámbito biológico, porque si no, muchas veces se piensa, bueno, pero esto que vimos de la electroquímica es principalmente para entender las pilas. Sí, las pilas, pero yo quiero que veamos si podemos entender también lo que nos sucede en el ámbito biológico y por qué la importancia de la electroquímica y de algunas cositas más. Entonces, uno de estos ejemplos, ¿sí?, que nos vamos a detener ahora sería la fotosíntesis. Sí, todos sabemos que la fotosíntesis es la luz que incide sobre la clorofila y de ahí se va y se producen los azúcares. Sí, pero en realidad el mecanismo es bastante más complejo porque yo tengo que tomar la energía radiante
y convertirla en energía química a través de los enlaces. ¿Sí? Pero en este paso, ¿sí? Hay dos cuestiones importantes que me interesa a este nivel de curso hacérselos notar. Obviamente, uno de ellos es cómo hay un par de electrones que van a ir viajando por todo el sistema, transfiriendo su energía, y de la energía que vamos a tener con estos electrones, básicamente vamos a conseguir o compuestos energéticos, como el NAD-fosfato o a veces el FAD-fosfato reducido, que son también unidades donde la célula almacena energía para algunos procesos metabólicos, o vamos a ocuparlos para meter adentro de ciertos espacios protones, para generar un gradiente de protones para hacer andar principalmente la ATP sintasa. Y ya vamos a tratar de ver en algún video, porque realmente es un mecanismo fabuloso. ¿Sí? Entonces, principalmente, obviamente no vamos a hacer un curso de fotosíntesis, sino que le voy a pedir que a lo mejor, si nos sale bien en los videos, podamos prestar atención a este hecho de que hay electrones que se van a estar moviendo, ¿sí? Y de esa energía de los electrones vamos a estar o bien generando sustancias reducidas como el NAD-fosfato, ¿sí? Que ya es una moneda energética para la célula, o bien generando una concentración de protones. En el caso de la fotosíntesis, donde concentro los protones, va a ser en el estroma, o sea, en la membrana, en el espacio interior de las membranas tilacoides. No sé si lo han visto, los tilacoides son como sacos que van a estar en las hojas que hacen fotosíntesis, ¿sí? Entonces, en esa membrana vamos a tener todo este mecanismo que se ve, y en la cara interna es donde se almacenan los protones. Y con ese gradiente de protones es que vamos a hacer Que las la plantas fotosíntesis. creccan, A ver ellas si se necesitan escucha. aportes de dióxido de carbono, agua y energía. El proceso químico por el cual las plantas utilizan estos recursos para la fabricación de glucosa se llama fotosíntesis. En el proceso, el oxígeno es producido como un subproducto. La energía para la fotosíntesis se origina en el Sol y llega a la Tierra como luz solar. Esta luz se comporta tanto como onda y como partícula. Las partículas o fotones son las unidades de luz más pequeñas. Los fotones oscilan a lo largo de un camino que se mide en longitudes de onda. La luz emitida por el Sol contiene los fotones y un amplio espectro de longitudes de onda llamado espectro electromagnético. Los organismos fotosintéticos utilizan solo una pequeña porción del espectro electromagnético llamado luz visible. Los organismos fotosintéticos contienen pigmentos que facilitan la captura de longitudes de onda de la luz en el rango de luz visible. El color del pigmento proviene de las longitudes de onda de luz reflejada. Las plantas son de color verde, ya que reflejan longitudes de onda de luz amarilla y verde. Las longitudes de onda de luz roja y azul son absorbidas por estos pigmentos y proporcionan energía que se utiliza en la fotosíntesis. Dentro de los organismos fotosintéticos eucariotas, también conocidos como fotoautótrofos, las reacciones químicas de la fotosíntesis se producen dentro de las células vegetales en estructuras especializadas, conocidas como cloroplastos. La fotosíntesis se compone de dos tipos de reacciones: las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de Calvin. Dentro de los cloroplastos hay pequeñas estructuras con forma de disco llamadas tilacoides, que están rodeados por un espacio lleno de líquido llamado estroma. Las reacciones que sintetizan la glucosa, el ciclo de Calvin, ocurren en el estroma. Las reacciones dependientes de la luz ocurren en los tilacoides. Es aquí donde se inicia la conversión de energía luminosa en energía química. En la mayoría de los organismos fotosintéticos, los tilacoides contienen pares de fotosistemas llamados fotosistema 1 y fotosistema 2, que trabajan conjuntamente para producir la energía que luego utilizarán en el estroma para la fabricación de los azúcares. Los fotosistemas de los tilacoides constan de una red de moléculas de pigmento, accesorio y clorofila,
Las moléculas que absorben los fotones de la luz. Dentro de las moléculas de pigmento, la energía lumínica absorbida excita a los electrones a un estado superior. Los fotosistemas canalizarán la energía de excitación recolectada por las moléculas de pigmentos a un centro de reacción que constituye de una molécula clorofila alfa asociada a proteínas que luego pasará a los electrones a una serie de proteínas localizadas en la membrana del tilacoide. Los fotones de luz inciden en los fotosistemas 1 y 2 al mismo tiempo. Vamos a examinar lo que sucede con los fotones que inciden al fotosistema 2 en primer lugar. Los electrones energizados son pasados desde el centro de reacción del fotosistema 2 a la cadena de transporte de electrones. Los electrones perdidos por el fotosistema 2 se sustituyen por un proceso llamado fotólisis, que consiste en la oxidación de una molécula de agua produciendo electrones libres y gas oxígeno. Si bien este gas es un subproducto de la fotosíntesis, también es un ingrediente importante para las vías de la respiración celular. A medida que los electrones pasan a través de la cadena de transporte de electrones, la energía de los electrones se utiliza para bombear iones de hidrógeno desde el estroma al tilacoide, creando un gradiente de concentración. Este gradiente proporciona la energía necesaria para que una proteína llamada ATP sintetasa fosforile al ADP para formar ATP. Los electrones de baja energía que abandonan el fotosistema 2 son transportados al fotosistema 1. En el fotosistema 1, los electrones de baja energía son reenergizados y pasan a través de una cadena de transporte de electrones en la que se usan para reducir al transportador de NADP a NADPH. Cuando el cloroplasto está recibiendo un suministro constante de fotones, las moléculas de ATP y NADPH están siendo rápidamente proporcionadas a las vías metabólicas en el estroma. Por lo tanto, el ATP y el NADPH, formado durante las reacciones dependientes de la luz, se utilizan en el estroma para aportar energía a las reacciones del ciclo de Calvin. Utilizando energía del sol, junto con aportes de agua y dióxido de carbono, las plantas actúan como fábricas de... Bueno, ahí vimos uno, ¿ya? Entonces, el punto relevante es que se diesen cuenta de que en los mecanismos biológicos también hay movimiento de los electrones. Es mucho más complejo que decir tengo un alambre conductor y los electrones se mueven en ello, ¿sí? Pero justamente viendo las bases que vamos a ver en electroquímica, nos van a ir aportando los elementos para poder entender mejor estos otros mecanismos de movimiento dentro de una célula. Otro mecanismo muy importante también tiene que ver con la fosforilación oxidativa, ¿sí? Esto básicamente va a ocurrir en las mitocondrias. Ustedes han visto que la mitocondria básicamente tienen dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Y sobre todo lo que pasa entre esas dos membranas es muy importante, porque ahora el gradiente de protones se va a generar entre ese espacio de las dos membranas, y también vamos a hacer trabajar a la ATP sintasa, ¿sí? Y también vamos a tener ahora, ahora es un poco al revés de recién, ahora tomamos la energía química, ¿sí? Y a través del proceso de oxidación obtenemos electrones que hacemos navegar en complejos macromoleculares, justamente para o bien obtener compuestos reducidos, como decían, NAD-fosfato reducido o flavina adenindinucleótico, el FAD reducido, o bien para obtener a través de la generación de un gradiente de protones ATP sintasa, ¿sí? En este caso, a ver, más que este video, a pesar de tanto esfuerzo, este se lo voy a dejar. La fase 1 de la respiración a ver, celular, si me deja, es decir, espera, ahí está. A ver si me deja ver otro. Mire, voy a salir un segundito de la presentación. A ver si me deja.
compartir directamente. Ella es una mosca que vino a transportar los electrones ahora. Bien, démosle un segundito que se pueda cargar. Porque este, si bien contiene la misma información que el otro que lo van a poder ver en los, tanto en las presentaciones que están como en los videos, pero lo vemos un poquito más complejos. Obvio. Razones. Bien. Video original por la Universidad de Harvard. Doblaje al español por Damián Villaseñor. Todas las células eucariotas, incluyendo las del humano, contienen organelos unidos a la membrana con funciones especializadas. Bien, a ver si... Ahí va. Las mitocondrias son organelos de doble membrana que producen la mayoría de la energía que la célula necesita para crecer y reproducirse. Casi toda esta energía viene de reacciones que suceden en la membrana interna de la mitocondria. Uno de los principales roles de esta membrana es actuar como una barrera para partículas cargadas positivamente, llamadas protones, permitiendo así que se mantenga un gradiente de concentración en donde el espacio intermembranal tendrá muchos más protones que la matriz. Esta membrana también contiene un gran complejo proteico llamado F1F0 ATP sintasa, la cual utiliza el gradiente de protones para llevar a cabo la síntesis de moléculas de ATP. Estas moléculas de ATP proveen la mayoría de la energía para las reacciones celulares. Así como las termoeléctricas construidas por el hombre producen energía utilizando el flujo del viento, agua o vapor para hacer girar una turbina, la sintasa produce ATP utilizando el flujo de protones de un lado de la membrana al otro para hacer girar las subunidades de la proteína. Si no hay un gradiente de protones, las subunidades de la sintasa dejan de rotar y la célula puede quedarse rápidamente sin energía y morir. Es por ello que los complejos proteicos y las pequeñas moléculas que establecen este gradiente y lo mantienen juegan un rol esencial en la vida celular. En el corazón de este sistema existen 4 complejos proteicos, numerados del 1 al 4. Los complejos 1, 3 y 4 directamente bombean protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal. El complejo 2 no bombea directamente protones, pero ayuda al bombeo de los complejos 3 y 4. El bombeo de protones requiere de energía, y los 4 complejos proteicos obtienen esta energía mediante la transferencia de electrones a través de reacciones emparejadas. Este proceso vinculado de transporte de electrones es por lo que a los 4 complejos colectivamente se les llama la cadena de transporte de electrones. Enfoquémonos en el complejo 1. Un subproducto del metabolismo del azúcar llamado NADH
deposita dos electrones altamente cargados en el complejo 1, donde son pasados a lo largo de una cadena de centros redox. Los centros redox son grupos de átomos que tienen diferentes afinidades por electrones, basados en sus configuraciones atómicas únicas. Consideremos de cerca un par de centros redox para revelar dos razones por las que un electrón se mueve de arriba a abajo. Primero, el centro redox de abajo tiene mayor afinidad que el de arriba. Segundo, la distancia entre estos centros redox es ideal para que ocurra un salto de electrones, lo que explica por qué los electrones no se brincan centros redox. Una pequeña cantidad de energía es liberada cada vez que un electrón salta de un centro redox a otro. El complejo 1 utiliza esta energía para bombear protones. El último centro redox dona dos electrones a una molécula llamada coenzima Q. El complejo 2 es similar al complejo 1 en dos cuestiones. La primera es que los electrones de alta energía son depositados a través de un subproducto del metabolismo del azúcar, aunque en este caso la molécula es FADH2. En segundo lugar, el complejo 2 también transfiere electrones entre varios centros redox, antes de donarlos a la coenzima Q. Una diferencia importante, sin embargo, es que el complejo 2 no utiliza la energía liberada para bombear protones. Las moléculas de la coenzima Q de los complejos 1 y 2 donan sus electrones al complejo 3. Un electrón es reciclado y puede reentrar al complejo 3 después, pero el otro pasa a través de dos centros redox antes de alcanzar al citocromo C. El citocromo C es una molécula que carga los electrones hacia el complejo 4. La cadena de transporte de electrones termina en el complejo 4, donde una serie de reacciones que involucran 4 electrones convierten una molécula de oxígeno en 2 moléculas de agua. El gradiente de protones se refuerza porque 4 protones de la matriz se incorporan a las moléculas de agua y otros 4 son bombeados al espacio intermembranal. En ausencia de oxígeno, la transferencia de electrones se detiene, lo que significa que la síntesis de ATP también se detiene. De hecho, la razón por la que respiramos oxígeno es para que pueda servir como el último receptor al final de la cadena de transporte de electrones. Hemos explorado cada complejo proteico de forma aislada, pero en realidad están muy densamente empaquetados. Juntos, vuelven a la superficie de la membrana interna de la mitocondria una gigantesca central de energía celular. Cuatro complejos proteicos, numerados. Bueno. A ver, espero con esto haber causado dos tipos de movimientos internos en ustedes. Por un lado, sí, sobre todo los que están estudiando bioquímica, si no les gustó esto, tendríamos que volver a charlar de la profesión. Esto es prácticamente uno de los ámbitos profundos de la bioquímica, ¿sí? Y lo otro, también obviamente tiene importancia para la farmacia y la química en general. Y lo otro es que imagino que han dicho, la verdad que de esto no entiendo nada, ¿sí? Y eso es bueno porque eso justifica que estemos aquí. Pero lo que sí quiero hacerle una observación. Ustedes se tienen que volver especialistas en qué es esto y cómo funciona. Imagino que dentro de 5 años ustedes podrían venir y explicarme muchísimo mejor que lo que yo podría
cómo funcionan estas cuestiones de las proteínas y sus funciones. Pero observemos, por ejemplo, acá ¿qué tenemos? Tenemos moléculas de distintos tipos. Bien, entonces, en primer lugar, lo que necesitamos poder explicarle es qué es una molécula y cómo se forma una molécula. Eso ha sido gran parte del trabajo de Química General 1, ¿sí? Después, cada molécula tiene formas distintas, ¿sí? ¿Por qué tienen formas distintas? ¿Por qué se formó la bicapa lipídica? Eso tiene que ver con las interacciones moleculares, ¿sí? Tenemos, ustedes han visto sustancias que están difundiendo, que van y vienen, todo funciona en medio de una solución, ¿sí? De compuestos que difunden, ¿sí? Permean. Después, obviamente hay un término que han escuchado en todo momento que ha sido energía, ¿sí? Flujo de energía, valores de energía, gradiente de energía. Entonces, teníamos que ver el tema de la energía, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver la primera ley de la termodinámica, está en el fondo de todo esto. Hemos visto procesos que funcionan, por lo tanto hay que generar las condiciones para que sean espontáneos. Entonces, ¿por qué un proceso funciona espontáneo? Fíjense que a la ATP sintasa, esta monstruosidad de estructura muy compleja, se le hace funcionar con un gradiente de protones. Lo que está en el corazón de ese movimiento es uno de los últimos temas que vimos cuando relacionamos el delta G con el logaritmo de Q, el coeficiente de reacción. Ahí está, que si generamos un gradiente, podemos obtener un delta G negativo para que todo este aparataje funcione, ¿sí? La generación del gradiente, ¿no? Y la búsqueda del equilibrio, ¿sí? Tiene que ver con todo el tema del equilibrio. En general nosotros hablamos del equilibrio, pero primero teníamos que entender el equilibrio para entender que todo sistema biológico principalmente son sistemas que tienden al equilibrio, pero que no están, y mientras que no estén en equilibrio, las células están vivas y funcionando, y nosotros con ellas, ¿sí? Todo esto ocurre a cierta velocidad, ¿sí? Hay sustratos que difunden enzimas. Ustedes han visto el movimiento de la coenzima Q y de las otras sustancias que llegan a las enzimas, las proteínas, se transforman y se desprenden. Hay todo un proceso donde esto involucra tiempo y por lo tanto a la cinética enzimática. Y finalmente hemos visto que hay digamos, el hilo conductor de todo esto son el movimiento de los electrones que van cayendo en un rango de potencial, ¿sí? Entonces, lo que les quiero hacer ver es que todo lo que hemos visto en la química general, ¿sí? Son los pasos previos, son los ladrillos de base para poder construir en ustedes el profesional que entienda, comprenda, maneje y transforme estos mecanismos, ¿sí? Entonces, un poco es para poder ubicarle de que muchas veces la química general no me la pusieron para hacerme demorar, sino que me conviene ir entendiéndola porque yo quiero ser un profesional que entienda cómo funciona una célula y cómo la modifico o la inhibo para poder recuperar la salud, que es lo que hacen los fármacos, ¿sí? Tanto para entender el mecanismo como es el campo de los bioquímicos, o para poder modificarlo como es el campo del farmacéutico, para construir el profesional que entienda esto, necesitamos que ustedes incorporen lo que le estamos dando en las químicas generales. Bien, entonces ahora voy a volver a la presentación. Muy bien, entonces, presentada esta complejidad en principio, vamos a ver ahora
un modelo reducido para poder entender las leyes y los principios que nos van a gobernar este tema de la electroquímica. Bien, entonces en primer lugar es hacernos un modelo de nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Básicamente, cuando hablemos de electroquímica, en primer lugar nos vamos a imaginar un sistema que va a estar conformado por dos vasos. Acá tengo un vaso a la izquierda y un vaso a la derecha. Dentro de cada vaso, en principio hay una barra metálica, ¿sí? Esta barra metálica la vamos a llamar electrodo, ¿sí? Cada electrodo va a estar sumergido en una solución, en nuestro caso, de sus propios iones, ¿sí? Los electrodos van a estar unidos por un conductor, por un alambre de cobre, que va a tener algo que nos va a servir para registrar de que hay un paso de corriente eléctrica. Un voltímetro, una lamparita, lo que sea. Y las soluciones van a estar unidas, ¿sí? En este caso por este tubo en U invertida, que va a contener una solución de una sal iónica que vaya a ser un electrolito fuerte y altamente soluble. Bien, en nuestro caso particular, el elemento que vamos a trabajar, la unidad que vamos a estudiar, sería la celda de Daniels, se llama, ¿sí? La celda de Daniels tiene un electrodo de zinc sumergida en soluciones de iones zinc. Puede ser sulfato de zinc, nitrato de zinc, etc. El otro vaso tiene un electrodo de cobre sumergida en una solución de iones cúpricos. Sulfato cúprico, nitrato cúprico, cualquier sal soluble del cobre, ¿sí? En este caso nos muestra un puente salino de cloruro de potasio, igualmente podría ser nitrato de sodio, o algún otro por el estilo, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a ver qué es lo que ocurre. Por un lado, ¿sí? Vamos a ver que en el zinc se produce la oxidación, y por eso va a recibir el nombre de ánodo, ¿sí? Ánodo le puso Faraday desde donde se partía, ¿sí? Porque fíjese que tenemos otros términos como iones, que quiere decir los que caminan, ¿sí? Entonces van a aparecer los aniones, los que caminan hacia el ánodo, y los cationes, los que caminan hacia el cátodo, ¿sí? Y ánodo querría decir algo así como desde donde salen, y cátodo hacia donde llegan, o hacia donde se conducen. Bien, entonces, en el ánodo, donde está el zinc, vamos a tener que átomos de zinc que están en la barra, que son parte del electrodo, se van a perder un par de electrones, van a adquirir carga positiva porque perdieron los electrones. Entonces ahora, como tienen carga positiva, van a pasar a la solución generándome una interacción ion dipolo con el agua. Y los electrones que dejaron van a movilizarse a través de la barra de zinc primero, y después del conductor, y van a migrar hasta el otro electrodo, en donde al haber abundancia de electrones en el electrodo de cobre, van a permitir que un ion cúprico, ¿sí?, los adquiera y se transforme en un átomo de cobre metálico que ya no es soluble, por lo tanto se va a depositar sobre la superficie del electrodo de cobre, ¿sí? Entonces, como ganó electrones, lo que vamos a tener ahí es la reducción. Y donde ocurre la reducción es donde va a estar el cátodo formado, ¿sí? Entonces, por un lado, yo voy a tener el zinc metálico, que me pasa a zinc 2 positivo más 2 electrones. Y del otro lado voy a tener esos 2 electrones más el cobre iónico, o sea, el cobre cúprico, que me va a generar cobre metálico.
La reacción neta, fíjense que si sumamos las dos, me da que el zinc metálico más los iones cúpricos me van a dar zinc iónico más cobre metálico. Es la misma reacción que habíamos visto en el primer video, en donde sumergíamos la placa de zinc en la solución de iones cúpricos, ¿sí? Entonces, la misma reacción neta de esa reacción redox se separó aquí en dos semirreacciones. En uno solamente dejo que se oxide el zinc y en la otra solamente se reduce el cobre. Y al separarlo puedo conseguir que los electrones viajen de una situación a la otra, de un vaso al otro. Bien. ¿Y para qué el puente salino? ¿Sí? Fíjense que en el ánodo, ¿sí?, se me van a generar estos iones positivos, ¿sí? Al generarse estos iones positivos, voy a ir teniendo una desproporción de cargas positivas en la solución, ¿sí? Y yo no puedo tener una solución con 1 litro de cargas positivas, ¿sí? No, eso no es posible y se tienen que neutralizar. Entonces, para neutralizar esas cargas positivas que voy generando, es que necesito que alguien me aporte iones negativos, ¿sí? Entonces, del puente salino, los iones negativos de la sal iónica que hayamos puesto van a migrar hacia el ánodo, ¿ves? Como tengo los iones negativos, migran hacia el ánodo, reciben el nombre de aniones. Por eso siempre a los iones negativos los llamamos aniones, porque son los que caminan hacia el ánodo. ¿Qué pasa en el otro vaso, en la otra hemirreacción? Como los iones cúpricos reciben los electrones y se depositan, yo tengo menor cantidad de iones positivos, ¿sí? Y me van quedando, supóngase, los sulfatos o los nitratos, que en un principio me hacían el contraión de la solución que yo tenía los iones cúpricos. Pero ahora los iones cúpricos cada vez van siendo menos y menos. Entonces la solución me va quedando con una cierta carga negativa. Esa carga negativa de la solución va a hacer que necesite que migren hacia esa solución los iones con carga positiva. Entonces los iones con carga positiva, ¿sí?, del puente salino van a migrar hacia el cátodo. Por eso reciben el nombre, todos los iones positivos, de cationes, los que caminan hacia el cátodo, ¿sí? Bien, entonces, con esto, fíjese que el puente salino sirve para equilibrar eléctricamente los vasos de reacción y por ella no circulan los electrones, ¿sí? Esto lo preguntamos con muchísima frecuencia. ¿Por qué y para qué tiene el puente salino? Entonces, iba esta explicación que le decíamos recién. Bien. Entonces, vamos a ser reiterativos con esto y vamos a agregarle algunos videos. Punto importante, que lo habíamos dicho recién. Esta reacción es espontánea. Ustedes vieron cuando al principio en el video teníamos la solución de sulfato cúprico y se introdujo la placa de zinc. Inmediatamente se desencadena una reacción espontánea, que es que el zinc se oxida y se solubiliza y el cobre se reduce y se deposita, generándome primeramente ese aspecto oscuro y después todo ese otro cobre que se va a ir depositando sobre el zinc. Entonces, todas las reacciones que me van a generar una corriente eléctrica son reacciones redox espontáneas. Donde se produce la oxidación es el ánodo, donde se produce la reducción es el cátodo, ¿sí? Y ahí tendríamos una animación de este proceso, ¿sí? Un zinc deja sus electrones, se transforma en ion zinc y pasa a la solución, teniendo ahora una interacción ion-dipolo, bastante importante, pero ahora lo que vamos a ver es qué pasó con esos electrones que abandonó. Los deja en la barra y de ahí van a migrar por el conductor, ¿sí? Entonces, hay una tendencia de estos iones zinc a solubilizarse.
En el otro electrodo, como tengo disponibilidad de electrones, algún átomo de cúprico, ¿sí?, los va a captar, ¿sí?, se va a transformar en cobre cero y se deposita sobre la barra. Entonces, el ánodo va a perder masa y el cátodo va a ganar masa siempre. ¿Mm? Bien. Y los electrones que salen desde el ánodo migran hacia el cátodo, y acá muchas tenemos una representación que es interesante, porque uno dice químicamente, ¿cómo hacen los electrones para moverse? Porque yo sé que los electrones básicamente se mueven en orbitales, ¿no? Y que en el caso de los metales hay todo como un conjunto de orbitales compartidos, ¿no? Entonces eso es lo que se quiere mostrar en la animación, ¿no? Toda una serie de orbitales superficiales que van a servir para que los electrones se muevan sobre todo un conjunto multicéntrico de los átomos del cobre, del conductor. Bien. Entonces, en la celda electroquímica, una de las cosas relevantes es, bueno, pero ¿y qué diferencia de potencial tiene? ¿Sí? Y sobre todo, ¿cómo lo voy a llamar a esta corriente eléctrica o a esta, al menos a esta diferencia de potencial que me va a generar la corriente eléctrica? ¿Sí? Entonces le vamos a llamar voltaje de celda, porque estamos hablando de una diferencia de potencial, fuerza electromotriz, que es la que se genera en la celda, o potencial de celda. Todos estos términos son sinónimos. Lo vamos a usar como sinónimo y lo pueden ver de manera indistinta en los apuntes que ustedes adopten para poder ver el tema. O sea, voltaje de celda, fuerza electromotriz o potencial de celda son sinónimos, ¿sí? Me está hablando es cuánta electricidad me va a poder producir esta pila, esta celda electroquímica con la que vamos a trabajar, ¿sí? Muchas veces vamos a hablar, o vamos a solicitar, haga el esquema de una celda. El esquema de una celda es, bueno, dibujo los dos vasitos, pongo donde están los electrodos, el puente salino, etcétera, etcétera. Pero muchas veces vamos a decir, a ver, escriba el diagrama de la celda. El diagrama de la celda tiene la virtud de que es una forma simplificada para escribir en un solo renglón todo el otro dibujo que habíamos hecho antes, ¿sí? Es lo mismo que nosotros escribimos una reacción química y no dibujamos los vasos mezclando la reacción, dónde se obtiene el producto, cómo lo visualizo, no. Toda una reacción química la escribimos en un renglón, los reactivos que me van a producir el producto. Con la celda electroquímica necesitamos también, porque cada vez que yo quiera representar una celda electroquímica no puedo andar dibujando los vasitos siempre. Entonces, tenemos una forma de escritura compacta que se llama el diagrama de celda, ¿sí? Entonces, para esta reacción que estábamos trabajando, donde decíamos que en definitiva, el zinc, ¿sí?, metálico nos va a producir iones zinc y que los iones cúpricos se van a depositar como cobre metálico, tenemos esa reacción global, y en un principio, imaginando que cada una de las soluciones se encuentran a una concentración 1 molar, vamos a escribir el diagrama de celda de esta manera. Fíjese, cuando lo escribimos bien el diagrama de celda, ¿sí?, el ánodo está a la izquierda, ¿sí? Entonces el ánodo a la izquierda porque es de donde se generan los electrones, y el cobre a la derecha porque es hacia donde van los electrones. Entonces, ¿qué me dice el diagrama de celda? Fíjese que lo primero que tengo, que me dice, tengo un electrodo de zinc, obviamente que va a estar en estado sólido, zinc metálico, que va a estar en contacto con, está en contacto con, lo representamos como un segmento vertical, como una línea vertical, ¿sí? Una sola vertical me dice, tengo un contacto de fases, ¿sí?
Entonces, este electrodo de zinc está en contacto con una solución de iones zinc que va a estar a una concentración 1 molar. ¿Sí? Bien, la doble línea me está diciendo ahora que yo tengo una separación, ¿sí? Me voy ahora al otro vaso, me está representando el puente salino, la separación física de los vasos, ¿sí? O sea, una de mis reacciones era hasta antes de la doble línea, la otra de mi reacción es después de esta doble línea. Del otro lado, cuando llego, me está diciendo que me voy a encontrar en una solución de iones cúpricos que a una concentración 1 molar que van a estar en contacto con un electrodo de cobre sólido que va a ser en definitiva el cátodo donde se van a depositar los iones cúpricos. ¿Sí? Entonces, esta forma de escritura me da una idea de cómo es el flujo de los electrones, quién se oxida, quién se reduce y en qué concentración están las soluciones. Bien, entonces a la izquierda el ánodo, a la derecha el cátodo. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, son las 12, porque ahora viene una pregunta, ¿sí? La vamos a dejar planteada para mañana. Si yo mido la pila, ¿sí? Y en el modelo este de la pila de Daniels, ¿sí? Que tengo un electrodo de zinc en soluciones de iones zinc, que va a estar unido por un puente salino a una solución de iones cúpricos que tiene un electrodo de cobre, lo conecto a un voltímetro y me dice que eso tiene 1,10 volt, ¿sí? Bueno, pero cada vasito, ¿cuánto le aporta de voltaje? ¿Sí? Porque si yo cambio los elementos, en vez de tener cobre, pongo hierro, en vez de tener zinc, pongo aluminio, plomo, cualquier otro conjunto que yo quiera dar, ese voltaje varía. Entonces una cuestión importante resolver es en mi reacción, cada electrodo que esté en contacto con sus iones, ¿sí? ¿Cuánto va a aportar al voltaje de la celda? ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que tomar un electrodo de referencia que, para no irnos tanto en el tiempo, directamente ya lo vemos mañana. Así que no se pierdan el próximo capítulo de esta apasionante historia de la electroquímica y sus vínculos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. yo traté de abrir los capítulos que subieron de la teoría y me pedía acceso. ¿Me hablas de electroquímica? Sí, ¿O sí, los de hoy. de cinética? ¿Los No, de los de hoy electroquímica, sí. recién o ayer? No, Porque recién antes de la recién, clase. bueno, antes de la clase le estuve cambiando los permisos a todos, ¿sí? A todos ellos, porque lo que pasa es que el Drive ha cambiado, cambió las políticas de compartir y de privacidad. Entonces, todos los enlaces viejos me llegan que me piden autorización para compartir y a todos se los voy dando. Así que si usted mandó a pedir, en un rato más, cuando yo entre, se lo voy compartiendo y se los voy dando. Pero antes de la clase me puse a cambiar todos los enlaces del tema de electroquímica para que no tuvieran que pedirlo. Pero, en fin, si le dice que tienen que mandar a pedir, mándemelo a pedir y yo se lo voy a estar dando. Ya no debería. No debería. Pero, bueno, o sea, no depende de nosotros, sino de Google. Bueno, profe, Sí, gracias. ¿cómo no, Agostina? Celina, yo estoy subiendo los videos de las teorías en cuanto los termina de preparar. Imagínense que esto ha sido también un gran desafío para nosotros, porque tenemos, el profesor Ulises los graba, ¿sí?
Después lo tiene más o menos que disponer, los edita un poquito y se lo manda al profesor Díaz. El profesor Díaz tiene la cordialidad, la gentileza de ponerle una carátula, editarlos un poco más, lo sube al canal de YouTube y cuando está en el canal de YouTube me avisa y yo se los subo al aula virtual y se lo pongo a compartir. O sea que es un proceso que lleva unos cuantos días. Entonces, si alguno no sale del todo bien, pongan un manto de piedad y ténganos un poquito de paciencia. Profesor, podría a lo mejor ya cortar la grabación, ¿no? Bueno.